El tema de hoy es la bendición. Números capítulo 6, versos 22 al 27. Si usted desea escanear, el código que está en la pantalla, puede seguir la enseñanza en su teléfono celular o tableta. Y vamos a leer la Reina Valera contemporánea. ¿Lo tiene? Me dice amén. Dice así la palabra del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos y diles que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán: que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Incline su rostro y hacemos una oración. Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nos acercamos a ti, precioso Padre, una vez más en esta preciosa mañana, bendito Dios, para escuchar tu voz, precioso Padre. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que tú nos hablas a través de tu palabra, que tú, oh Dios de la gloria, nos das instrucción a través de lo que has dejado escrito, Señor, y establecido para cada uno de nosotros, precioso Dios. Tú tienes una bendición a través de tu palabra, esa bendición y esa palabra, Señor, que transforma nuestros pensamientos, nuestros corazones son afectados de manera positiva, precioso Dios, cuando nosotros somos expuestos a tu palabra, bendito Padre. Por lo cual, Señor, yo te ruego en esta mañana que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, precioso Dios, y nosotros, Señor, estamos dispuestos a recibir el consejo que tú tienes para cada uno de nosotros, esa palabra, Señor, de bendición que tú quieres derramar en esta preciosa mañana sobre cada uno de nosotros. Gracias, precioso Señor, porque tú estás presente en este lugar a través de tu Espíritu y te mueves, Señor, a la medida que tu palabra corre por este lugar, precioso Dios. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Señor, y nos encomendamos a ti, a tu Espíritu, precioso Dios. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. En redes sociales, mis hermanos, circulan algunos videos de predicadores que maltratan a los oyentes. Yo no sé si alguna vez ha visto usted alguno de estos. Antes pues eso no se veía mucho porque, o de pronto no lo veíamos tanto nosotros acá porque en los medios de comunicación no llegaban hasta nosotros. Ahora que todo esto existe, pues obviamente nosotros tenemos la oportunidad de ver estas cosas, y es tremendo porque estos predicadores regañan a la gente a veces incluso de manera como insultante, regañan a la gente, la maltratan. Incluso me tocó ver a un predicador que estaba regañando al pastor desde el púlpito y le decía que tenía que hacer tal cosa y que con todo respeto, pero que tenía que ponerse firmes, y empezó a regañarlo, hermano. Y si a mí me hace eso, yo no sé qué hago. Pero no es cierto. De pronto sería debut y despedida, ¿verdad? Porque no lo volvería a invitar. Es una falta de respeto llegar a una iglesia y comenzar a regañar a la persona que está allí en autoridad. Algo que me gusta a mí de algunos predicadores que han venido acá es que me dicen: cuando yo estoy aquí, tú me dices, yo estoy bajo tu autoridad, tú me dices a mí qué hay que hacer y yo eso es lo que voy a hacer. Tú me dices a mí cuánto tiempo tengo y yo voy a respetar el tiempo que tú me des, ¿verdad? Entonces eso es lo que todo predicador debe hacer, y eso es lo que yo hago cuando voy a predicar a otro lugar. Y lo más tremendo, mis hermanos, de escuchar a veces predicadores que regañan y maltratan a la gente y, como les repito, incluso la insultan, es que a algunos les gusta ese estilo.
Eso es lo que más me sorprende a mí. No tanto que las personas tengan la temeridad de hacer algo así, sino que hay gente que le gusta. Hay gente que, eso sí estuvo bueno, así es como se debe hablar. Sí, porque cada pedrada que venía se la tiraba a alguien más, ¿verdad? Decía, no, eso no es para mí, eso es para aquel. Qué bueno que hoy le hablaron bien fuerte al que estaba al lado mío. Y a veces nosotros tenemos esa actitud de que Dios está hablando y se lo estamos así como con una raqueta, ¿verdad? Ahí viene una para aquel que está sentado allá. Y eso es para, no vino aquel que le tocaba esa palabra, hombre. Y no recibimos nada. Y por eso a veces es que a la gente le gusta este estilo de predicación. Ahora, otros, hermano, quizá piensan que es la manera correcta porque eso es lo que va a provocar cambios en la gente. Eso es lo que va a hacer que una persona despierte. Lo que va a pasar es que algunos se van a enojar que les hablen tan fuerte, ¿verdad? Ahora, otros, hermano, tienen también hoy día la idea de que como se han portado tan mal, merecen que Dios les hable de esa manera. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios no exhorte, hermano. Yo no estoy diciendo que Dios no hable a veces directamente a nuestros corazones. Lo que estoy diciendo es que para un ministro no es esa la instrucción que Dios le dio. Es decir, Dios no nos dio autoridad a nosotros ni para regañar ni para maldecir a nadie. Nosotros hablamos la palabra, hermano, y cada quien agarra lo que le toca y cada quien dice, eso es para mí. Entonces la palabra y la autoridad que Dios nos dio a cada uno de nosotros es para bendecir. Y esto, mire, y vamos a hablar un poquito brevemente del sacerdocio en un momento, pero el sacerdocio no es solamente para el ministro de una iglesia. Los hombres son sacerdotes de su hogar y están llamados a bendecir a su familia, a bendecir a sus hijos, no a maldecirlos. Aunque se estén portando mal, usted y yo no debemos maldecir a nuestros hijos, aunque estemos enojados con ellos, porque a veces los padres cometen ese error, hermano. Cuando los hijos se están portando mal, los maldicen. Ya ves, pues no sirves para nada. Hay padres que le han dicho eso a sus hijos. No vas a llegar a ninguna parte. A eso no nos ha mandado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, nunca ha sido la intención de Dios que los predicadores, hermanos, sean pastores, maestros o el título que tengan, se dediquen a el maltrato. En este pasaje vemos que se está estableciendo el sacerdocio. Y cuando se establece el sacerdocio, recordemos que hubo una tribu específicamente que Dios llamó para que fueran ellos encargados del ministerio. Es decir, ellos serían los que se encargarían de las cosas que tenían que ver con los ritos que presentaban en ese tiempo, los servicios, por decirlo así, al Señor. Entonces a esta tribu, a Aarón y a sus hijos que pertenecían a la tribu de Leví, los llama el Señor y le dice a través de Moisés, llama a Aarón y llama a sus hijos porque les voy a dar una instrucción de qué es lo que tienen que hacer con el pueblo, qué es lo que deberían hacer. Y lo que deberían hacer es bendecirlos. Una vez más, Números 23, 6, 23 y 24 dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Dios declara que sus ministros, hermanos, estaban designados para desatar una bendición para el pueblo. ¿Para qué vino usted este día aquí? Usted vino para adorar a Dios, ¿cierto? Usted vino a darle gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. En la mayoría de casos, hermano, debemos venir aquí no a quejarnos, sino a darle gloria a Dios. Mire, cuando usted se quiera quejar con Dios, si lo quiere hacer aquí, hágalo, está bien, no hay problema, no es prohibido. Pero aquí deberíamos nosotros venir a darle adoración a Dios. Si nosotros queremos venir y decirle al Señor, hermano, Señor, tengo
tengo problemas. Allá en su casa usted doble sus rodillas y dele gloria a Dios y dígale: Señor, aquí están mis cargas, aquí están mis penas, yo necesito esto, yo necesito aquello. Traiga sus peticiones delante del Señor. Y una vez más, no es prohibido hacerlo aquí, pero tomemos el tiempo para adorar al Señor, para darle gloria al Señor. Es ahí donde nosotros demostramos que nuestra confianza está puesta en Él. Es ahí donde nosotros, hermano, ponemos a un lado nuestras preocupaciones y le decimos: Señor, tú eres digno de ser alabado, y yo pongo mis cargas a un lado y te doy gloria a ti, porque tú eres merecedor de toda gloria y de toda honra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés y a Aarón que deberían, a Aarón a través de Moisés, que deberían bendecir al pueblo, que deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque un sacerdote es el que presenta al pueblo delante de Dios y a Dios delante del pueblo. ¿Me doy a entender? Por eso es que Cristo es nuestro sumo sacerdote, porque Él vino a representar al Padre, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero entonces, hermano, nosotros estamos designados como ministros a presentar a Dios al pueblo, es decir, a hacer una representación de quién es el Señor, a hablar de parte de Él. Cuando nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros estamos profetizando. Profetizar es ¿qué? Es hablar de parte de Dios. No sé si me voy a entender, pero note, para Dios era importante que el pueblo supiera que Él, la intención de Él era bendecir. Que la intención de Dios no era maldecir al que había escogido por pueblo, sino que había que bendecirlo. Entonces, ¿qué sucede? En un momento en el que Moisés se enoja, hermano. Mire, y esto es muy importante, que nosotros aprendamos a manejar el enojo. Porque una vez más, si esto lo llevamos a la casa, hermano, nuestra misión como hombres en el hogar, y si no hay hombre en el hogar, pues la mujer tiene esa tarea también, de que a sus hijos debe presentarle a Dios. No sé si me voy a entender. Y debe traer a sus hijos también para presentarlos a Dios. Entonces, una de las formas en que nuestros hijos van a conocer a Dios es a través de cómo nosotros lo presentamos. La idea que las personas se hacen a veces de Dios, hermano, tiene que ver con quién se los presentó. ¿Me voy a entender? ¿Quién le dijo? Por eso es que algunas personas, algunas sectas han venido y han dicho: yo soy, casi que dicen, el Dios encarnado, ¿verdad? Y entonces empiezan los demás a seguirlo de esa manera, porque toman la idea dependiendo de cómo se los presentaron. Ahora, Moisés, que tenía, hermano, una comunión con Dios impresionante, la Biblia dice que él hablaba con Dios cara a cara, era tremendo. Usted conoce la historia. Cuando Moisés se enoja, él mal representa a Dios delante del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo, hermano, era chismoso. Porque yo me imagino, ¿verdad? No dice la Biblia y chismeaban entre ellos. No dice, pero yo me imagino que ya había eso, hermano. Y ya había gente quejándose, y ya había gente haciendo esto, y ya había, qué sé yo, se peleaban entre ellos. Había una cosa tremenda ahí. Y Moisés, como ministro, estaba ya un poquito molesto con el pueblo, porque hablaban de apedrearlo, porque hablaban de él, porque murmuraban en contra de él y en contra de los demás ministros. Y cuando Moisés se enoja, Dios no escucha a Dios. Mire qué interesante es esto. Cuando usted y yo nos enojamos, dejamos de oír a Dios. Por eso es que la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando estás enojado, arréglalo lo más pronto posible, porque vas a dejar de oír a Dios. Entonces Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca, y de lo que quiere el pueblo es agua. Háblale a la roca, y de la roca va a brotar agua. ¿Qué le dijo el Señor?
háblale a la roca. Y Moisés, como estaba enojado, agarró una vara, hermano, y dijo: esto es lo que yo quisiera hacer en la cabeza de cada uno de ustedes, o de algunos por lo menos. Lo pensó Moisés, ¿verdad? Yo me imagino. Pero yo les voy a, ustedes son unos rebeldes, y yo les voy a sacar agua de esta roca. Y golpeó la roca 2 veces. Y Dios, en su misericordia, hizo que el agua brotara, porque Dios sí quería bendecir al pueblo. Pero entonces Dios llama a Moisés y le dice: ven para acá, mi querido Moy, voy a hablar contigo hoy. Hiciste lo que yo no te mandé a que hicieras. Me mal representaste delante del pueblo. No es eso lo que yo quería que ellos supieran. Yo quería que ellos supieran que a pesar de que son imperfectos, de a pesar de que hacen lo que hacen, de a pesar de que murmuran, mi bendición siempre está disponible para ellos. Siempre hay agua para ellos, siempre habrá, siempre brotará el agua, hermano. Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. Dios derrama de su palabra en este lugar, y donde quiera que se esté predicando la palabra en este tiempo, el agua está saliendo, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Necesitamos la bendición, la gracia, la gloria de Dios, su misericordia, y Él la quiere derramar. Entonces el Señor le dijo: no, así no es. No me mal representes. Mira, hermano, nosotros tenemos una tarea tremenda como iglesia, porque una vez más, yo como ministro tengo una responsabilidad. Usted, que no es un ministro, es decir, no tiene un ministerio de pastor, es decir, no pertenece al clero, porque así se le llama, también tiene una responsabilidad, porque la Biblia dice que Él nos hizo a nosotros real sacerdocio. Eso quiere decir que todos nosotros estamos llamados a representar de manera correcta al Señor. Yo sé que no somos perfectos, hermanos. Yo sé que tenemos muchas fallas, quizá. Yo sé que en algún momento no lo vamos a representar bien, pero tenemos que luchar todos los días por representar de manera correcta al Señor, por mostrar lo que Él muestra, la misericordia, la gracia, la mansedumbre que hay en Él, hermano. El decir: yo no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para bendecir. Tienes un problema, yo conozco a alguien que te puede ayudar. El que me ayudó a mí, ese es el mismo que puede hacer la obra en tu vida. Ver a las personas no para criticarlas, sino más bien para bendecirlas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces las instrucciones a los sacerdotes fue bendecir, y lo vemos en los versos 24 al 26. Ahora, en este texto, hermano, el nombre del Señor se pronuncia 3 veces, lo cual sugiere la participación de la Trinidad divina. Hay bendición en cada una de las 3 personas que conforman un solo Dios. Dios es un solo Dios, pero es en 3 personas. De eso creo que no necesitamos explicar mucho. Dios es uno porque es una unidad. A eso se refiere la Biblia. Pero está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y los 3 se involucran en la bendición que quieren dar a cada uno de nosotros. Y una vez más, como padres de familia, como ministros, los que somos ministros o los que predicamos, esta es nuestra tarea: bendecir a través de la palabra del Señor. Ahora, hay una referencia a cada una de estas 3 personas en este pasaje que nosotros hemos leído. Y vamos a ver la primera. La primera la encontramos en el verso 24, que hace una referencia al Padre. Dice: Jehová te bendiga y te guarde. La palabra bendiga tiene la connotación de una transferencia de bienes. De hecho, la palabra hebrea es la palabra barak, que quiere decir bendecir con abundancia. Entonces, en la mente del Padre, hermano,
está bendecirnos en todo sentido. Dios es el que nos provee a nosotros lo material. Déjenlo repito. Dios es el proveedor de lo material. En términos normales, ¿quién es el que provee a la casa, hermano? ¿O debería proveer? El hombre, ¿verdad? Yo sé que en nuestra cultura las mujeres van y son emprendedoras y trabajan y todo, gloria a Dios porque las mujeres trabajan, ¿verdad? Pero realmente la tarea de proveer, el Señor se la dio al hombre. Una vez más, gloria a Dios por las mujeres idóneas que ayudan y salen a trabajar y denle ese aplauso fuerte al Señor. Pero también por las que se quedan trabajando en casa, porque también en casa hay mucho que hacer, hermano. Peor si usted llenó su aljaba, ¿verdad? Pero si usted tiene niños, obviamente tiene mucho trabajo que hacer y qué sé yo, ¿verdad? Las mujeres son ayuda, ya sea que están devengando un salario o están trabajando en la casa, ¿verdad? Digo para que no piensen que eso no es una tarea, porque sí es una tarea. Pero una vez más, volviendo a esto, el padre debe ser un proveedor de cosas materiales. ¿A quién es al primero que van a pedirle los hijos cuando necesitan algo, hermano? Al papá, cuando necesitan ropa, cuando necesitan zapatos. Yo me recuerdo que en mi caso, mi mamá obviamente se quedaba en casa, porque nosotros venimos de esa cultura donde todavía las mujeres no trabajaban tanto, o no habían tantas mujeres trabajando. Pero entonces yo siempre que necesitaba algo me acercaba a mi papá, y mi papá era el que proveía para que yo pudiera tener vestido, para que yo pudiera tener calzado, para que yo pudiera tener útiles para la escuela, hermano. Él era el proveedor. Entonces, cuando Dios nos bendice a nosotros, y nosotros debemos reconocer que lo que tenemos lo recibimos de parte de Dios. Bueno, le voy a seguir adelante para que el amén sea así más fuerte. Mira lo que dice Santiago 1:17. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva, es decir, todo buen regalo y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. ¿De quién? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Del Padre viene todo buen regalo y la habilidad para conseguirlo. Eso es así. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Porque alguien pudiera decir: no, pastor, yo me gano la vida trabajando. Yo soy el que me parto el lomo. Algunos tienen lomo, ¿verdad? Otros dicen: yo me parto la espalda para trabajar y para ganarme ese sustento. Bueno, toda buena dádiva y todo don proviene del Padre de las luces. Si tú tienes fuerzas, es porque Dios te las da. Si tú tienes salud con la que puedes salir a trabajar, es porque Dios te guarda, es porque Dios te da, es porque Dios te provee. Entonces, hermano, todo lo que nosotros tenemos, realmente debemos reconocer que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que abre las puertas, que Dios es el que nos da a nosotros conforme a sus riquezas en gloria. Aún una vez más, la fuerza proviene de Dios. Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es el que te da la fuerza, Dios es el que te dio la inteligencia, Dios es el que te dio las habilidades que tú tienes para que puedas entonces lograr lo que te propones. ¿Cuántos pueden reconocer eso, hermano? Mire, si no fuera por el Señor, de veras, como decía un canto, ¿qué haría yo, verdad? Realmente, si no fuera porque Él nos ha bendecido, no pudiéramos hacer lo que nosotros hacemos. Por eso hay que darle gloria a Dios en todo, hermano. Ay, hermano, usted qué bueno es para hacer tal cosa. Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Y no se trata de ser religioso, ¿verdad? De contestar todo con un verso bíblico, sino en nuestro corazón decir: gracias, Señor, porque tú me has dado la habilidad, porque tú me has dado la agilidad mental para poder llevar a cabo esto. Eres tú proveyéndome para que yo pueda tener lo que necesito. Dios bendice, pero nosotros somos los administradores de esa bendición, hermano. Mire, Dios nos da, pero la administración de esa bendición depende de nosotros. ¿Qué hizo el hijo pródigo? El padre lo bendijo. Padre, dame lo que me toca. Y el padre proveedor dijo: te voy a dar lo que te toca. Ahora es responsabilidad tuya cómo lo vas a administrar. Y la palabra pródigo, hermano, no significa perdido, que algunos cuando dicen: uy, ya se fue aquel de la iglesia, y regresa y dice: ah, ya vino el hijo pródigo, dicen, ¿verdad? Y no es realmente eso, sino que una persona, un pródigo, es alguien que malgasta, que se despilfarra lo que tiene. Y este fue lo que hizo. Le dieron una herencia, le dieron una bendición, el padre lo bendijo y él malgastó la bendición que el padre le había dado. Entonces, hermano, a veces a nosotros nos falta, no porque Dios no nos dé, sino porque nosotros no sabemos administrar. Entonces, este es un consejo el que yo le estoy dando. Va a decir usted: ya está regañando y dice que no. Porque todos en algún momento, hermano, hemos malgastado. ¿Alguien ha malgastado aquí alguna vez? Tenemos que reconocer que a veces hemos malgastado, que a veces no invertimos de manera correcta nuestras finanzas. Lo que Dios nos da no lo sabemos administrar. Hermano, mire, de veras, tener poco o tener mucho, eso es relativo a lo que nosotros gastamos. Porque si usted tiene poco, ¿qué debe hacer? Gastar menos. Si usted tiene mucho, pues bueno, tiene oportunidad de invertir un poco más, ¿verdad? Si usted, qué sé yo, tiene suficiente dinero para ir a un restaurante de lujo, pues usted dice: bueno, yo tengo suficientes finanzas para sentarme y comerme un buen steak junto con el pastor. Ay, así va. O usted dice: como que no. Revisa y dice: no me alcanza. Voy a llevar al pastor, pero ahí in and out. Entonces usted, de acuerdo a lo que tiene, así es como usted gasta. Mire, y a veces se nos reducen las finanzas. ¿A alguien se le han reducido alguna vez? Y entra una aflicción, hermano, porque ya no voy a poder darme mis lujos, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Es decir: Señor, tú me estás cuidando a mí y tú me cuidas a mí. Y si en este momento no tengo tanto como quisiera, entonces voy a ajustar mi presupuesto y voy a hacer las cosas que debo hacer, y tranquilo. Dios no nos va a dejar a nosotros sin comer, hermano. Dios no nos va a dejar sin ropa. Él mismo lo dijo: si las aves, si las flores del campo, ninguna de ellas se vistió como, es más, Salomón no se vistió como ninguna de ellas, dijo el Señor. Teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos, dice la Biblia, porque Dios siempre nos dará lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Dice Salmo 84:11, dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Dar está en la naturaleza de Dios, hermano. Dios es alguien, es un Dios que le gusta dar. ¿A alguien le gusta dar aquí? No. Malas caras a veces, ¿verdad? Ustedes no. Gente que nos va a ver a través del internet. Pero Dios, su naturaleza es dar. Él quiere darnos, hermano. Él quiere bendecirnos a nosotros. Cuando Él pide algo, realmente es porque nos quiere dar algo diferente.
Qué bonito es que a usted le digan, mira, dame eso, te voy a dar algo mejor. Y se lo intercambian por algo mejor. No sé si alguien ha visto o le ha tocado que alguien le dice, oye, dame eso que tienes acá, dámelo aquí. Y le devuelven algo todavía mejor. Yo he visto personas que a veces han hecho eso. Dios es así. Cuando Dios te pide tu vida, hermano, ¿qué es lo que realmente te quiere dar? Vida, y vida en abundancia. Cuando el Señor te dice, créeme a mí, confía en mí, es porque Él te quiere bendecir. Cuando Él te dice, no hagas esto, no es porque te quiere privar de algo o no quiere que tú te diviertas en algo. Lo que quiere es darte un gozo que es mucho más duradero, que es eterno. Lo que Dios quiere darte es vida eterna. Él es excelente en dar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el Padre también es protector. ¿Qué dice la Biblia? Dios te bendiga, pero también te guarde. ¿Por qué? Porque algunos se pierden con la bendición, hermano. Y lo acabamos de ver en el ejemplo del hijo pródigo, ¿verdad? Agarran la bendición y se empiezan a perder. Ah, no, es que Dios me está bendiciendo ahora. ¿Y por qué ya no va a la iglesia, hermano? Porque viera cómo Dios me está bendiciendo. Viera cómo Dios me está dando ahora. Viera cómo me está yendo de bien. Y entonces comenzamos a perdernos. Por eso es que la bendición es Dios te bendiga, pero también Dios te guarde. Para que esa bendición no te pierda. Para que esa bendición no te desvíe, no te distraiga. Las bendiciones de Dios no son para distraernos, hermano. Son más bien para darle gracias a Dios y reconocerlo en todo lo que nosotros tenemos y recibimos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios no solo bendice, pero también guarda. Fíjese, ¿cuál era el argumento del diablo cuando llegó a hablar con Dios acerca de Job? Le dijo, claro, ¿cómo no te va a bendecir Job? Si lo has llenado, lo has prosperado, le has dado mucho y aparte de eso lo has cercado. O sea, Job no solamente estaba bendecido, estaba guardado. Y eso es lo que nosotros tenemos que procurar y esa es la bendición que nosotros debemos recibir en este lugar a través de la palabra del Señor, hermano. Recibimos bendición, pero también Dios nos advierte. También Dios dice, quiero cuidarte, quiero bendecirte, pero quiero que aprendas a administrar la bendición que yo te estoy dando para que tu corazón no se vaya detrás de otras cosas, para que tu corazón no se desvíe, sino que tu corazón siempre esté entregado e inclinado a mí. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese fuerte aplauso a Cristo. Entonces, hermano, número 2, esa es la referencia al Padre. El Padre, el ministerio del Padre, si lo pudiéramos decir así, es dar. Él es dador de todas las cosas. Ahora veamos el número 2, en el verso 25, la referencia al Hijo. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El ministerio del Hijo es revelar. Nosotros conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Por eso es que la iglesia, hermanos, si queremos realmente reflejar a Dios, tenemos que estudiar la vida e imitar la vida de Cristo. Si nosotros tomamos las actitudes de Cristo, mostramos al Padre, revelamos a Dios cuando nosotros tenemos una actitud como la que el Señor tuvo mientras estuvo en este mundo. Entonces, el ministerio, una vez más, del Padre es dar y del Hijo es revelar. Al bendecir al pueblo, el sacerdote, cuando lo hacía, la implicación era que el Señor muestre su rostro a ti para que seas iluminado. Cuando el Señor viene y te ilumina, el Señor te muestra
su rostro en un sentido figurado, hermano. Es cuando tú logras ver por medio de la palabra el amor que Dios te tiene a ti. Cuando tú y yo entendemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces logramos comprender el amor de Dios. Y el amor de Dios transforma, cambia nuestra mente, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestra conducta. ¿Por qué? Porque entendemos lo que Él hizo por nosotros. Entonces, por ese amor las cadenas son rotas, hermano. Y nosotros comenzamos a caminar en libertad por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchos hoy se preguntan, ¿quién es Dios? Y otros tienen una idea y hacen su propia imagen de lo que es Dios. De hecho, están a punto de sacar una película, creo que una versión nueva del Jesucristo Superestrella. ¿Y quién cree que va a representar a Jesús? Una mujer pelona, no tiene ni pelo, y morena. Entonces, nada que ver con la raza, pero imagínense la gente haciéndose su propia idea de quién es Dios y poniéndole una imagen a Dios conforme ellos se lo imaginan, hermano. Y realmente Cristo, al ver nosotros la vida de Cristo, al estudiar la palabra, al escudriñar la palabra, entendemos que si bien Dios en un momento dado derramó de su ira y trajo juicio sobre algunos lugares, removió algunos pueblos, hermano, la intención de Dios no es esa. La intención de Dios es en este momento, en este tiempo de gracia, alcanzar al hombre, salvarlo del pecado, sacarlo del mundo, hermano, darle una nueva esperanza. Eso es lo que Dios quiere hacer. No se trata de ponerle una cara a Dios de una persona, sino decir: Cristo Jesús manifestado aquí en la tierra era Dios mismo el que se encarnó y vino y estuvo entre nosotros, hermano, y vivió y mostró realmente quién era Dios. Vea lo que dice 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6. Reina Valera contemporánea dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas, surgiera la luz, es quien brilló, ¿dónde? En nuestros corazones, para que se revelaran el conocimiento de la gloria de Dios. ¿En quién? En el rostro de Jesucristo. Hermano, nosotros conocemos a Dios porque conocimos a Cristo Jesús. Una persona me habló y me dijo: pastor, estoy empezando a leer la Biblia. Yo era de cierta religión, pero últimamente me he dado cuenta de ciertas cosas y comencé a leer la Biblia desde Génesis. Y le dije: está bien si quiere leer Génesis, pero mejor váyase a los evangelios. Es importante que usted primero conozca la vida de Cristo para que usted pueda interpretar de manera correcta lo que el Antiguo Testamento enseña. Yo lo he dicho acá, hermano. Si nosotros sacamos a Cristo del Antiguo Testamento, conocemos un Dios que solo manda juicio y da leyes y hace un montón de cosas que no comprendemos nosotros. Pero si llevamos a Cristo al Antiguo Testamento, entendemos que todo lo que Dios quiere es mostrar su misericordia y mostrar su amor para con nosotros. Es más, hoy comenzamos nosotros leyendo un pasaje que es del Antiguo Testamento, donde Dios dice: ustedes como ministros tienen que representarme de esta manera. Cuando ustedes se paren frente al pueblo, lo que tienen que hacer es bendecirlos. El trabajo de ustedes será pronunciar bendiciones sobre el pueblo que yo he puesto para que ustedes lo guíen. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Jesús revela quién es Dios. Mire, Juan 14, 8 al 9 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Note, nos vamos a sentir completos cuando tú nos muestres al Padre. Jesús le dijo:
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Todo lo que necesitamos saber de Dios está en Jesús, hermano. Todo lo que necesitamos saber. Jesús le estaba diciendo: hey, yo vengo a mostrarte quién es el Padre. Jesús obviamente era el Hijo, ¿verdad? Pero él le estaba diciendo: yo a lo que vine fue a revelar, yo a lo que vine fue a iluminar. Cuando el sacerdote decía que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, se estaba cumpliendo en ese momento. Ellos vieron, es más, ellos vieron a Jesús literalmente. Algunos de los discípulos lo vieron brillar en la transfiguración, hermanos. Sus ropas, dice la Biblia, que se iluminaron. Había una luz dentro de él, porque eso era el trabajo de Jesús, venir a revelar a Dios. Dios se hizo carne, aquel verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Cuántos dan gloria a Cristo Jesús? Él vino a mostrar la verdad de Dios, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, en Jesús descubrimos la misericordia de Dios, es decir, su favor. Dios es un Dios misericordioso, hermano. Mire, el Señor no lo vemos en ningún pasaje de la Biblia maltratando a nadie. No lo vemos, no vemos a Jesús con los únicos que se molestaba, hermano, y les hablaba fuerte, eran los religiosos. Por eso yo procuro no convertirme en un religioso, hermano, porque no quiero que el Señor me reprenda de esa manera. Por eso no debemos volvernos religiosos. La religión tiende a juzgar a los demás, tiende a estar observando más lo malo que alguien tiene que el potencial que pudiera tener si Cristo viviera en él. Porque cuando nosotros, hermanos, vemos lo malo en una persona, eso pone una barrera. Dice: no, ustedes no dan ganas ni de decirle nada, ¿verdad? Pero si nosotros decimos: se ve así medio testarudo, pero yo creo que si le presento a Cristo y el Señor viene a su corazón, puede ser alguien que con todo y su personalidad puede hacer cosas tremendas en el reino de Dios a través de su vida. Tenemos que ver más allá, hermano, tenemos que ver con misericordia. Y el Señor, hermano, cuando veía a alguien pecador, es más, había una mujer que los religiosos estaban a punto de apedrearla, porque la ley decía, en la interpretación de ellos, y que, bueno, la ley decía que había que apedrear a una persona si se le encontraba en adulterio. Y hermano, usted conoce la historia. Estos fueron a sacar a la mujer, yo no sé, la andaban controlando, hermano, y dijeron: ahora es cuando, y esto nos va a servir para ver si Jesús cumple la ley o no cumple la ley. Usted sabe, la llevaron arrastrada, yo no sé cómo la llevaban, la tiraron enfrente del Señor y le dijeron: nos manda la ley a que hay que apedrear a estos. Todo el mundo se pregunta: ¿y el hombre dónde estaba? ¿Verdad? Porque al hombre no lo llevaron, solo a la mujer. Y el Señor, cuando los mira, se inclina. Él no dijo: vamos a apedrearla, sino que se arrodilló y se agachó y comenzó a escribir en la tierra. Luego levantó su cara y dijo: el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra sobre ella. Y la primera piedra, hermano, no era una piedrita así que, a ver, yo quiero ser el primero, sino que la primera piedra era una piedra grande y era la que iba directo a la cabeza. Una vez que le aventaban esa piedra en la cabeza, todos los demás entonces la terminaban a la persona apedreándola. Y Jesús dijo: el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella. El único que podía tirar la primera piedra y todas las demás era Jesús.
Y dice la Biblia que uno por uno, hermano. A algunos les sonó el viper, otros el celular. Dijeron como que de la olla de presión, yo no sé. Y dijeron, yo me tengo que ir. Y empezaron a irse, uno por uno se fueron, quedando solamente él y la mujer. Y cuando Jesús vio a la mujer, le dijo, ¿ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Solo quedaste tú aquí. Y el Señor le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más, para que no te ocurran cosas peores. Entonces, eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hermano. Dios entiende que nosotros fallamos. Dios entiende. Y mire, yo no le estoy diciendo que esto sea una licencia para vivir de una manera pecaminosa y estar, pequemos porque de todas maneras Dios nos perdona. No, porque usted sabe que cada decisión que nosotros tomemos pues va a tener una consecuencia. Entonces la idea es abandonar el pecado. ¿Por qué? No solo porque ofenda a Dios, hermano. Mire, es cierto, Dios se ofende con el pecado, pero se duele más de lo que se ofende. A Dios nos ama tanto que no quiere que nosotros nos destruyamos. Dios nos ama tanto que no quiere que nosotros nos vaya mal, hermano. Al contrario, Él quiere que a nosotros nos vaya bien. Por eso es que el consejo para la mujer fue: vete y no peques más, para que no te sigan pasando esto. Qué incómodo, te trajeron aquí posiblemente desnuda. Estaba la pobre mujer ahí tirada y avergonzada delante de mucha gente en la calle. Para que no sufras esta vergüenza, vete y no peques más. Ese es el consejo. Yo no te voy a destruir, yo no te voy a apedrear, yo no te voy a maldecir por ese pecado. Por el contrario, te voy a perdonar y puedes seguir hacia adelante. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Para eso vino Cristo, para decirnos: Señor, aunque deberías de destruirme, aunque deberías de acabar conmigo, tú decidiste más bien dar tu vida en la cruz del Calvario para que yo pudiera recibir la salvación. Y hoy puedo caminar en libertad, y hoy puedo caminar sabiendo, Señor, que tú me has perdonado y que tú has transformado mi vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Jesús no condenó a nadie, hermano. Zaqueo, ¿verdad? Rápidamente, Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo, hermano? Le quedaba muy bien el nombre, porque saqueaba a la gente, hermano. Trabajaba para el IRS en aquel tiempo, hermano, o para rentas internas en nuestros países, ¿verdad? Y le encantaba, porque ahí había cómo, hermano, cobrarle de más a la gente, darle al gobierno lo que le tocaba y lo demás quedárselo él. Se había enriquecido, y toda persona que se ha enriquecido a costillas de otro, hermano, al pueblo le cae mal. Mire, hoy que están saliendo un montón de cosas a la luz, ¿verdad? Y que este político, mire, tiene 125 millones de dólares y gana 150 al año. ¿De dónde sacó todo? Y uno así como: de los impuestos tuyos, le dicen a uno, ¿verdad? Y uno, ingrato, ¿verdad? Entonces la gente, no solamente porque trabajaba para un gobierno opresor, que era el gobierno de Roma, hermano, que estaba controlando en ese tiempo a Israel, sino porque a la gente le quitaban, y este hombre se enriquecía de lo que le quitaba a las personas. Y cuando Jesús lo vio, hermano, mire, que era hasta eso, que era chaparrito, ¿verdad? Era picarón y chaparrito, chiquito pero picoso. Y ahí subido en un árbol, cuando Jesús lo vio, hermano, yo me imagino que la gente lo veía y decía: ese chaparro que estará haciendo ahí, y debería aquí oyendo, va a echar a perder la reunión. Y cuando Jesús lo mira con misericordia y le dice: ¿qué estás haciendo ahí? Bájate, hoy es necesario que yo entre a tu casa. Uy, hermano, eso no crea que era nada más de decirlo y ya. Para la gente eso fue un shock, porque sentarse Jesús, entrar en la casa de alguien que robaba,
Yo le he comentado a usted que el sentarse a comer con una persona en aquel tiempo, eso quería decir que éramos iguales. Entonces, para Jesús era muy arriesgado, para su reputación, el sentarse a comer o entrar en la casa de alguien como Zaqueo. Y sin embargo, hermano, Jesús entró. ¿Por qué? Porque Jesús andaba buscando cómo influir en las personas y no cómo las personas lo podían echar a perder a él. A veces nosotros no nos acercamos a gente porque pensamos que nos va a echar a perder, y la verdad es que tenemos que tener cuidado con las amistades que nosotros tenemos, amistades cercanas, me refiero. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos acercarnos a alguien para decir: hey, no es que me contamine a mí, porque lo que yo tengo dentro de mí es más fuerte que su contaminación. Así que yo voy a ir y le voy a predicar de la palabra del Señor y voy a hablar. ¿Por qué? Voy a ver con misericordia a aquel que necesita. Y ese era Cristo, hermano, mostrando la misericordia del Padre. Número 3 y último, la referencia al Espíritu Santo. Número 6:26 dice: que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alzar el rostro significa que te vea Dios con agrado. Esto es muy importante, que Dios nos vea con agrado. Mire, y la implicación es que Dios te sonría. Qué agradable es una sonrisa, ¿verdad? Mire, en nuestros países nosotros estamos acostumbrados a sonreír. Yo no sé de dónde usted es, pero nosotros estamos acostumbrados a que incluso si de repente se cruza la mirada de una persona con otra, saludamos o sonreímos. No sé, en los países acá, en su pueblo era más o menos así. ¿Cuántos era así, hermano? Yo estuve en Europa, en España particularmente, y ahí la gente no voltea a ver. Ahí usted viene alguien enfrente y la persona haga de cuenta que usted no existe. Se hace a un lado para no chocarlo, pero jamás lo voltea a ver. Pero una sonrisa, hermano, puede ser algo que a nosotros nos bendice mucho. Ahora imagínese usted a Dios sonriéndole. Es más, cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, que alguien nos sonría puede ser algo de bendición. Que alguien nos diga: hey, el Señor está contigo, tranquilo, todo va a estar bien, el Señor va a hacer la obra en ti. Eso es hermoso. Ahora imagínense que Dios te sonría, hermano, y Dios lo hace a través de su Espíritu. Y ahora le voy a explicar un poquito más eso. Alzar el rostro significa entonces que el Señor te vea con agrado, o que el Señor te sonría. Cuando estés en tribulaciones, cuando estés en problemas o pasando por tristeza, el Señor te quiere sonreír. ¿Por qué, hermano? Porque el ministerio del Espíritu Santo es ser el consolador. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cuando tú vienes atribulado, pero encima de la tribulación adoras al Señor, el Espíritu Santo te sonríe, hermano. El Espíritu de Dios está aquí para decirte eso. Así es, así se debe hacer. Eso es fe. No tenías ganas, pero lo estás haciendo. No era el momento propicio, pero a ti no te importa. Has pasado por encima y has levantado tus manos y has adorado. El Señor quiere hacer eso en nuestras vidas cuando nosotros, hermano, en fe nos acercamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Mire, el Espíritu Santo, el ministerio tiene que ver también con recordarnos lo que Dios nos ha hablado anteriormente. ¿Sabe que a veces nosotros escuchamos en las prédicas, sobre todo, y usted me perdona, con algunas cosas que a veces puedo ser repetitivo?
Pero el repetir las cosas no es algo que a usted no le convenga. Por el contrario, el apóstol Pablo dijo: a mí no me es gravoso repetirles las mismas cosas, porque a ustedes les conviene que yo haga. Nosotros aprendemos por repetición, una y otra vez volvemos a escucharlo, y el Espíritu Santo vuelve a recordarnos: y esto fue lo que dijo Cristo, y esto fue lo que hizo Cristo, y a esto vino el Señor. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído sobre el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y seguimos predicando de esto porque es importante tenerlo siempre presente, hermano, que Él no se detuvo. Por amor a ti y por amor a mí no se detuvo, fue hasta la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos y para cambiarnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora Juan 14, 26 y 27 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no como yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El fruto del Espíritu es gozo y es paz. Cuando hay Espíritu en nosotros, hermano, cuando hay bendición de Dios, cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, recibimos Espíritu, y ese Espíritu trae paz, porque una promesa de Dios puede cambiar nuestro estado de ánimo. ¿Cuántos sabían eso? ¿A cuántos Dios les ha cambiado su estado de ánimo en una promesa que les hace, hermano? Cuando usted viene así pensando en todos los problemas que tiene, y de repente Dios le habla y Dios le da promesa, eso es el Espíritu de Dios trayendo paz a nosotros. Es recordándonos lo que Cristo ha hecho y ha dicho. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios es un ser trino, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y como nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, hermano, entonces nosotros también somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Y cada una de esas bendiciones, hermano, Dios quiere bendecirnos a nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Note, el cuerpo se relaciona con lo material, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Y es aquí donde nosotros recibimos la provisión del Padre. El Padre provee para nosotros lo material. Lo que usted tiene, volviendo a lo que hablábamos al principio, Dios se lo dio. Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, el alma, en el alma está la mente y las emociones. Ahora, en el alma está lo que nosotros pensamos y lo que nosotros sentimos. Y es aquí donde la palabra de Jesús viene a ministrarnos y a darnos luz. El Señor trae sanidad a nuestra alma a la medida que Él se revela a nosotros. Y estas son las bendiciones que usted y yo recibimos en este lugar. Dios trae esperanza a nosotros. Hoy tú y yo recibimos un consejo de que debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Hoy quizá no lo habías pensado, quizá tenías la idea de que te ganabas simplemente las cosas porque tú las comprabas y porque a ti te gustaban. Hoy nosotros podemos entender por la palabra que Dios es el que provee lo que nosotros necesitamos. Si las aves del campo Dios las alimenta, nosotros, dice la Biblia, que valemos más que las aves del campo. Ahora, también tenemos necesidades emocionales y el Señor llena nuestros vacíos. Ahí es donde vienen nuestras preocupaciones, hermano, y es la palabra de Dios, que es Cristo mismo trayendo a nuestra vida esa esperanza. Entonces, hermano, esa es la bendición que tú y yo recibimos aquí en la iglesia. Esa es la bendición que tú debes llevarte a tu casa para decirle a tus hijos: hay esperanza en Cristo Jesús. Es Dios el proveedor de todas las cosas. El Padre nos da todo lo que nosotros tenemos, pero Cristo también nos sana en nuestro corazón y Él tiene también cuidado de nuestra alma. Él viene a darnos luz
Él viene a revelar al Padre en nuestra alma. El Espíritu, hermano, es la parte que se relaciona con Dios. El Espíritu de Dios trae paz a mi espíritu. Es más, la Biblia dice que es el Espíritu de Dios que da testimonio ¿a quién? ¿Al alma? ¿Al cuerpo? No, a nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, se relaciona con nuestro espíritu. Ahí es donde está el deseo de seguir adelante. Ahí es donde está el deseo de buscar de Dios, de conocerlo más a Él. Y eso tiene que llegar a nuestra alma para que finalmente nuestro cuerpo, que es el vehículo, se dirija de manera correcta a buscar más y más del Señor, para que seamos bendecidos en lo material, bendecidos en el alma, hermano, en lo emocional, y bendecidos también en lo espiritual. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo. Note, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, decía el apóstol Pablo. Y para terminar, esto que los sacerdotes deberían de pronunciar sobre el pueblo, hermano, no era tanto una oración la que ellos iban a hacer, sino que era una declaración. ¿Por qué? Porque una oración nosotros la hacemos y la respuesta hay que esperarla. Puede ser sí, puede ser no, o puede ser espera, ¿verdad? Pero note, esto realmente es una declaración. Y a mí me gusta cómo termina en la traducción al lenguaje actual esta parte del pasaje. Dice: cuando los sacerdotes, ponga atención a esto, cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, ¿qué dice? Yo haré que se haga realidad. Entonces, no está en nosotros, no está en usted como padre, no está en mí como pastor, está en Él. Pero Él ha delegado una autoridad a nosotros. Y cuando nosotros pronunciamos una bendición, por eso una vez más, si usted antes lo hacía, no vuelva a maldecir un hijo suyo, porque usted tiene autoridad. Y la autoridad que Dios le da es para bendecirlos. Entonces dice: cuando el sacerdote pronuncie esta bendición, yo haré que esa bendición se haga una realidad. Dios quiere bendecir a su pueblo, hermano. Cuando usted viene aquí, usted viene a recibir bendición de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor.